El asesinato de Edgar Páez pone sobre la mesa lo que está pasando con los asesinatos de los directivos en Colombia. Esto pensábamos que esto se había terminado, de que esto no iba a volver a pasar, pero la historia se repite y seguimos viendo más de lo mismo de estos asesinatos. ¿Cuál es esa realidad que estaba teniendo Edgar Páez con los vínculos non santos con las mafias o con la delincuencia o con algo más que es las apuestas del fútbol? Yo soy Raúl Sánchez Parada y este es el capítulo número 3 de Historias Olvidadas. Y hoy lo llamaremos Dirigentes asesinados en el fútbol colombiano. ¿Quién te besará de pies a cabeza? Pues bien, el pasado 23 de septiembre fue asesinado en la capital de la República el señor Edgar Páez Cortés. Muchos me dirán, ¿quién es Edgar Páez? Pues Edgar Páez era el presidente de Tigres de la ciudad de Bogotá, un equipo creado durante un buen tiempo y estuvo, recordemos, en el 2017 en la primera categoría y ese mismo año descendió nuevamente a la segunda división. Su presidente era Edgar Páez Cortés, muy conocido, pues, dueño del Expreso Rojo en alguna época, que después se llamó nuevamente el Tigres de Soacha, o sea, has estado por regiones de Cundinamarca. Este dirigente estuvo involucrado en negocios con Santa Fe en el 2004 a 2007. En ese entonces su aliado era Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, recordado por haber obstruido la justicia de los Estados Unidos. ¿Sí? Recordémoslo ahí en un podcast pasado que les conté sobre esta entrega que se hizo el señor Méndez ante la justicia que por haberle avisado a un narcotraficante de que lo iban a detener. Pero eso lo encontrarán en los podcasts de Historias Olvidadas que hice para usted. Pero más allá del asunto, el asesinato de Edgar Páez representa una larga lista de directivos que han sido asesinados en los años 80, 90 y 2000, donde hay varios patrones comunes. Hay temas, por ejemplo, relacionados con el narcotráfico, otros con ajustes de cuentas, el tema de las apuestas deportivas que ha sido un tema bastante complicado a lo largo de estos tiempos. Si vamos a analizar el tema del asesinato de Páez, hay que mirarlo desde los orígenes. Edgar Páez, presidente de Tigres, era un abogado y era un exagente del CTI de la Fiscalía y del DAS. Recordemos que este personaje fue detenido por enriquecimiento ilícito y también estuvo pagando una condena de 90 o días de prisión por lesiones culposas. Bien, ese dicen que era la investigación que se anda hablando por ahí. El asesinato del dirigente deportivo, muchos dicen que es un tema de inseguridad en la ciudad de Bogotá, que fue asesinado en la zona de la Avenida Las Américas con carrera 50 para los desentendidos a nivel internacional, pues esta zona queda ubicada en la zona de Puente Aranda, esto es en Bogotá, cerca del Estadio Metropolitano de Techo, donde queda el, el centro comercial Carrera Automotriz. Pues bien, esas investigaciones, porque durante la semana anterior le pregunté a varios periodistas como Jairo Pulgarín que si el caso del asesinato de Edgar Páez tenía mucho que ver con el tema de inseguridad, pues la respuesta no me la quisieron dar. Pero una investigación realizada por el diario El Espectador afirma, y de otros medios, que el señor Páez fue asesinado por algunas discrepancias que había sobre el manejo de la dirigencia del fútbol profesional colombiano. Imagínense ustedes esa ola de asesinatos que tenía eh, este dirigente. Pero bueno,
vamos a contar un poco qué pasó detrás de ese asesinato. Un informe revelado por el diario El Espectador revela las relaciones que existían entre Julio Lozano, Luis Agustín Caicedo Velandia y Daniel el Loco Barrera. Esto con el caso de Santa Fe. Estos tres personajes fueron extraditados en el 2012 y 2013 y después de un tiempo regresaron a Colombia. Varias personas del círculo cercano empezaron a ser asesinadas. El más famoso de todos fue el del caso de Luis Caicedo, este narcoesmeraldero que tuvo mucha relación con Santa Fe, ¿sí? Este señor Luis Caicedo fue asesinado en el barrio Pablo VI de Bogotá. Y de igual manera, hay que poner las cosas en su lugar. La unidad de investigaciones de Noticias Caracol publicó un audio en el que habla el señor Dairo Antonio Úsuga David, el famoso alias Tontoniel u Otoniel, ex jefe del Clan del Golfo y extraditado a los Estados Unidos durante la presidencia de Iván Duque sin explicaciones alguna. Pues bien, el señor Otoniel contó quién fue el determinador de la muerte de Caicedo. Pues bien, voy a citar unas declaraciones de este señor aquí para video, en las que pues habla de forma muy alegre sobre cómo fue la orden de asesinato pues del señor Luis Caicedo Velandia. Entonces, vamos a revisar un poco quiénes eran y de estos personajes. Pues miremoslos un poquito. En ese Bogotá quedaron otros que hay también que pregarles a hacer lo más pronto posible. Es el viejo Hernando Sánchez, boyaco de Sinaloa. Entonces, también toca organizar a ver cómo se hacen las vueltas, a ver cómo se acaba de organizar esa zona del llano y Bogotá, dice el famoso jefe Otoniel. Estamos hablando de Hernando Sánchez. Pues a quien este señor, alias Otoniel, era un veterano esmeraldero, y quien para muchos era muy aliado del entonces zar de las Esmeraldas ya fallecido, Víctor Carranza. Pues mucha gente no sabía quién era este personaje. Además, en este informe que revela Noticias Caracol, pues es claro que el señor Sánchez y esa gente estaba en la mira. Y de hecho, en mayo del 2021, Jorge Gómez, uno de los socios de mayor confianza de este señor Sánchez, fue asesinado a plena luz del día en el centro de la ciudad. Se trataba de un hombre que fue informante de la DEA y clave para desvertebrar la organización del narcotraficante Pedro Rincón, mejor conocido como el señor Pedro Orejas, y de la misma familia Triana, esmeralderos que terminaron en Estados Unidos extraditados acusados por tráfico de estupefacientes. Pero vayamos un poco más a ver quién fue el determinador del asesinato del señor Luis Caicedo. Dice lo siguiente: se tiene conocimiento de lo que se hizo en Bogotá del viejo Luis Caicedo. Entonces, a Luis Caicedo lo entregó el mismo socio de él, el Julio Lozano, el boyaco. Ellos son socios, o eran socios. A ellos les decían los viejitos. Todo el tiempo han trabajado. Entonces el viejo Julio fue el que le dio la información y lo puso, y por eso hicieron eso allá. Ya en Bogotá tienen el conocimiento. Es decir, Julio Lozano había determinado el asesinato del señor Luis Caicedo. Y recordemos que era el socio de este señor, pues Julio Lozano había pagado una condena de 6 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y había regresado a nuestro país, y recordémoslo así, que fue calificado por las autoridades
como uno de los mayores lavadores de dinero en nuestro país. Y esa fue, digamos que, una parte de la negociación que tuvo con los americanos fue que entregó 150 millones de dólares y 17 millones de euros y volvió al país en el 2016 y aún no se sabe qué pasó por ahí. Entonces, por otra parte, miremoslo el día del asesinato de Luis Caicedo y dice la cita textual de el señor Otoniel. Dice, el que colaboró para lo de Caicedo fue Julio. Ese señor está trabajando por ahí. En estos días se cayó algo como de 4 o 5 mil cosas. Era de ese viejo. Está ayudando para el conflicto, como se dice. Y si Julio puso el otro, que esos eran los socios más duros que habían, entonces la cosa se vuelve más fácil para esa guerra. Ese viejo Julio está colaborando mucho más. Mucho más puede rendir el trabajo allá, pero toca bregar ligero lo de Bogotá, las dos personas que le comenté por ahí. Afirma el criminal más pusilánime de la historia. Y hay que decir que este Julio Lozano Pirateque ha sido mencionado en varias de las cosas que se dicen sobre la narcofinca del municipio de Huasca en Cundinamarca, que entre otras cosas era propiedad del entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente. Recordemos que el señor San Clemente está en la cárcel, detenido por el presunto, por este caso que les mencioné en algún momento. Entonces, este financiador, hay que decirlo, del laboratorio era el señor Julio Lozano, quien pues, era un esmeraldero de Guateque y además enviaba cocaína a España, como lo dice un mayordomo ante las autoridades competentes. Pues, mientras tanto, en una de esas cosas que también se dice sobre el caso que rodea el asesinato del señor Páez, pues otro de los recientes asesinatos que tuvo un gran revuelo fue el de Claudio Silva, alias el patrón, un hombre que también fue muy allegado a la Junta Directiva de Santa Fe durante la primera administración del señor Luis Eduardo Méndez. El hombre era señalado de ser cercano, como les dije, a los esmeralderos Víctor Carranza y Hernando Sánchez, que recordemos, el señor Hernando Sánchez fue asesinado en noviembre del 2022 en el barrio Masurén por hombres que estaban armados. Silva Torora, quien también fue agente del DAS, y esto es lo más cruel y maldito, en los últimos años mantuvo un bajo perfil, pero conservaba un profundo respeto en el bajo mundo. Su homicidio y el fallido intento de matarlo, en julio de ese año, sorprendieron a las autoridades y a las mafias porque solo alguien muy pesado en el crimen organizado se atreviera a matar. Esas fuentes muy cercanas a ese proceso, pues, no han dado la suficiente veracidad sobre este tema. Por otra parte, 3 meses después, en febrero de este año, otro miembro de la Junta Directiva fue asesinado cuando se dirigía a la oficina del presidente de Santa Fe, Luis Eduardo Méndez. El también exagente del CTI, Juan Francisco Caicedo, el hermano de don Lucho. Este hombre fue asesinado en el sector de Barrios Unidos, muy cerca de la carrera 30 en Bogotá, cerca de la sede administrativa entre la Federación y la DIMAYOR y a largas cuadras del cementerio de Chapinero. Estos asesinatos, junto a otros que fueron perpetrados contra estos personajes, tienen bastante desesperados a viejos capos de los narcotraficantes que pasaron de agache en el pasado mundo cuando el señor Lozano Pirateque, el Loco Barrera y otros que terminaron en la justicia americana, pues además han contado mucho que hay varios que están comprando minas para lavar dinero, en fin. Estos hilos judiciales, que hay que decirlo, de estos asesinatos siguen sin esclarecerse. Ni la administración Duque, ni la actual administración Petro han podido frenar esa ola de crímenes
en la ciudad de Bogotá. Yo creería que es hora de que el presidente de la República le ponga el freno y se erradique de una vez una política o se haga una política de, de la guerra contra las esmeraldas. Eso no puede seguir siendo un tema de que estos son casos aislados, porque estos casos representan casos de violencia en las ciudades. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Pues habrá que esperar una reforma en el Congreso de la República para entender del por qué, pues, se ha dicho, se ha comentado. Bueno, esa historia del caso de el asesinato del dirigente Luis Caicedo, o de Edgar Páez mejor, nunca fue registrada en varios medios como Tropicana, que no quiso investigar el asesinato del dirigente, y del Bar Caracol, que también como medio de comunicación, programa deportivo, debería investigar este tema. Ninguno lo hizo. Solamente dos se atrevieron a contar a esto. Caracol Televisión y Noticias Uno, pues revelaron lo que se escondía detrás del dirigente y del por qué lo mataron por estas circunstancias. Pero más allá del tema, el caso del asesinato de Edgar Páez, pues tiene mucho de largo como de ancho sobre los temas que se han tratado de la manera más cruel y de cómo estos dirigentes han sido asesinados por vendetas de todo tipo. Pero empecemos por ahí. Vamos a empezar un poco la historia sobre el caso del presidente del Medellín, José Pablo Correa Ramos. El caso de José Pablo Correa Ramos tiene muchas cosas. Primero, era un testaferro del cartel de Medellín, ¿sí? Él era el hombre poderoso en el Independiente Medellín. Además, las investigaciones dadas por la periodista Marta Soto en su libro Los goles de la cocaína, pues tienen como referencia el asesinato de estos dirigentes. El caso de José Pablo Correa y el caso de Héctor Mesa. Pues bien, en estos asuntos, el señor Héctor Mesa muere asesinado cuando iba a supervisar un entrenamiento de softball en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en la capital antioqueña. Este dirigente había sido amenazado en varias ocasiones. Él era el dueño del club en ese entonces. Dicen las investigaciones de la fiscalía que esto se atribuyó a la mafia. Óigase bien lo que estoy diciendo. Bienes de la mafia. Posteriormente, pues también hay que mirarlo con mucha lupa. El asesinato de Héctor Mesa también fue asesinado también en ese año, donde, pues según se cuenta, cómo fue asesinado de la manera más despiadada, también por cuenta de la guerra entre carteles. No olvidemos este dato de Alejandro Pino. La cifra de dirigentes del Medellín asesinados en los años 80. Cuatro presidentes, no se les olvide, cuatro presidentes del Independiente Medellín fueron asesinados en los años 80. Por otro lado, hay que mirarlo más allá de las cosas, el caso del asesinato de otro dirigente deportivo. Estamos hablando del señor Octavio Piedrahíta Tavares. Cuenta un periodista que se llama Nicolás Amper que para una entrevista que le hicieron en un programa de podcast del canal Capital, habla de una famosa entrevista que le hizo un escritor uruguayo que se llama Walter Nelson sobre, eh, sobre fútbol. Entonces, un día, cuenta él, se encontró con Octavio Piedrahíta, le hizo una entrevista de de una hora. Duraron hablando sobre fútbol, sobre el tema del Deportivo Pereira, sobre el tema del Nacional, y pues iba todo muy bien. Cuando el periodista termina su trabajo de entrevistar a este dirigente deportivo, dice
el informe de la periodista Marta Soto en su libro Los goles de la cocaína, eh, el 2 de julio de 1988, Octavio Piedrahíta fue asesinado en la ciudad de Medellín, al parecer por disputas de narcotraficantes del cartel de Medellín. Bien, se supo después que este comerciante de calzado iba a tener acciones en Nacional y en el Deportivo Pereira y ofreció comprar el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense en montos que agentes antimafia de Estados Unidos ya le estaban respirándole en la espalda. Imagínense ustedes pagar una cifra estrafalaria para, para mirar cómo era tan gracioso ver cómo se pagaba esto con mafia, ¿no? Ah, delicia, 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 delicia de todo, delicia de todo. Entonces, si todos miramos el caso, el asesinato de Octavio Piedrahíta, pues también representa exactamente lo que ha pasado con estos dirigentes del Medellín, asesinados de la manera más despiadada y de la manera más absurda, sobre todo cómo en el fútbol colombiano se ha venido haciendo estas cosas. Sin embargo, las investigaciones, a través de un informe realizado por la revista Semana de esa época, el año 34, pues, pues demuestra, por ejemplo, de cómo, eh, pues, digámoslo en términos muy, muy dolorosos, en el año 92, no olvidemos que Guillermo Gómez Melgarejo, un testaferro de los Rodríguez Gacha, fue asesinado en Bogotá. Este abogado era miembro de la junta directiva de Millonarios y en algún momento fue vicepresidente del equipo. Este señor, según lo cuentan las personas, estaba almorzando. El, el año 92 se dirigía a un almuerzo aquí en Bogotá en el restaurante La Fonda Antioqueña y este señor, pues, estaba almorzando tranquilo, normal, con varios de sus escoltas. eh, Fue ultimado en la salida del restaurante hasta que lo asesinaron de la manera más despiadada y cruel posible. Este presidente, el señor Guillermo Gómez Melgarejo, hizo parte de esa nómina de narcos de el señor Rodríguez Gache y era pues era muy conocido de todas las mafias más burdas del fútbol profesional de nuestro país. Entonces, para que entiendan un poco más, pues era las situaciones en las que vivía el deporte en nuestro país. Por otro caso, que vamos a ponerle un poco de contexto, el asesinato de Jorge Arturo Bustamante Mora. ¿Quién era él? Pues era expresidente del Envigado, fue del Cúcuta Deportivo, asesinado en la ciudad de Medellín bajo, bajo ah, orden de algunas personas que supuestamente podrían haber sido involucradas en todo este episodio. Pero para entender un poco las anécdotas de estos casos, pues hay que mirarlas con pinzas, con pinzas. El señor Zuluaga había sido asesinado o secuestrado mejor en un sitio de Medellín y lo desapareció. Bustamante fue presidente del Deportivo Independiente Medellín en 1985, luego pasó en el año 90 a ocupar el mismo cargo, pero en el Cúcuta. Después fue presidente del Envigado en algún momento de su vida. También se dedicaba mucho a la venta de materiales de la construcción y además era dueño de todos esos equipos en el país. El inversionista fue secuestrado el 24 de noviembre del año 92.
parte de 50 hombres en su apartamento. Muchos decían que Manuel Zuluaga fue asesinado, ordenó el asesinato de este. Y muchas anécdotas contaban muchos colegas, por ejemplo, un programa que vale la pena que lo vean, hacen un homenaje al Pato Sanín que se llama Directo y Sin Barrera. Weimar Muñoz, un periodista ya retirado de los medios de comunicación, contaba en algún partido que Jorge Arturo Bustamante se había quedado dormido y estaba narrando con otro ya alma bendita, el señor Pastor Londoño. Qué locura, el otro estaba como dormido y comentó una cantidad de cosas jocosas, pero vale la pena que echen un poco ese video, pero es genial la conversación que, que tuvo Weimar, esa anécdota que tuvo con eh, Jorge Arturo Bustamante. Pero vale la pena, pues, mencionar estas historias que pueden ser curiosas, pero que valen la pena ponerle el ojo a las... Pues bien, seguimos buscando más historias de dirigentes asesinados. Vamos al caso de Antonio Roldán Betancourt. ¿Qué pasó con Antonio Roldán Betancourt? Esa es la explicación que se hace mucha gente. Recordemos que Antonio Roldán Betancourt fue el gobernador del departamento de Antioquia. Él era el dirigente deportivo en alguna época desde hace muchos años. Él era un hombre con mucho poder y si miramos un poco la historia, eh, pues Antonio Roldán Betancourt, donde aparece en el informe de varios portales, fue asesinado, pero no tuvo nada que ver como con la guerra de carteles, no, pero, pero no estar asociado como víctima, como dicen por ahí. Este presidente, señor Roldán Betancourt, estuvo en el periodo del 84 y en el 89 se convirtió en el gobernador de Antioquia. Pues bien, Antonio Roldán Betancourt, según lo que cuentan las personas, fue asesinado por un error. Según cuentan, habían preparado un atentado con carro bomba al entonces comandante de la policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, que era el verdadero blanco de ese atentado. Resulta que cuentan que venía dos carros parecidos al del comandante de la policía, y uno de esos tipos, no voy a mencionar sus nombres, activaron la bomba y estalló en todo Medellín. Y cuentan, con base a la investigación, que Pablo Escobar les dijo: ustedes acaban de matar al gobernador de Antioquia. ¿Saben por qué? Era el amigo de él. Era amigo del gobernador. Imagínense ustedes. Fue asesinado por error, pues no, que el plan era matar al comandante de la policía y pues terminaron fue matando al gobernador del departamento de Antioquia. Entonces, para recordarles a los de ahora, Antonio Roldán Betancourt fue asesinado, pero no por estar asociado con este tema, sino como víctima de la violencia. Pues seguimos hablando de otros dirigentes. El caso de Ignacio Aguirre, alias el Coronel, fue uno de los primeros accionistas del cuadro Vinotinto y Oro y cuentan que en una cumbre de mafiosos, José Manuel Cruz Aguirre, primo, era el dueño del y era conocido porque compraba los pases de los jugadores de contado, ¿sí? Pagaba así, todo lo que quieran. Este señor, Ignacio Aguirre, fue asesinado en los 80 por venganza de otros narcos, para que vayan entendiendo qué es lo que esconde detrás. Y vamos con otro,
dirigente deportivo que los que no lo conocen es de este siglo, de esta época de los 2000. Y estamos hablando del caso del expresidente de Santa Fe, César Villegas. Un informe del periodista Gonzalo Guillén, director del portal La Nueva Prensa, donde evidencia, y voy a citarlo así, pues se dice que César Villegas había sido asesinado porque iba a entregar una información de la aeronáutica que se había perdido en la época en que Uribe fue cabeza de la institución. Este señor César Villegas, para los que no lo conocen, fue presidente del cuadro cardenal en algún momento. Y él estaba muy vinculado al cartel de Cali. Era el testaferro más burdo y de lo más espantoso de lo que pudo haberse dado cuenta. Hay que decir que César Villegas, él fue cabeza del Aerocivil, como les dije anteriormente, después de Álvaro Uribe, cuando se produjo todo el escándalo de las avionetas cargadas con coca autorizadas por esa institución, pues hay que decir que Villegas fue, nació acá en Bogotá, en el Hospital San Juan de Dios, en el barrio La Ortúa, además de que pues, era un hombre de un barrio de estrato social del medio hacia abajo, ¿no? Y pues también hay que mirarlo un poquito más a fondo. Él fue el presidente de Santa Fe en el año 85. Había comprado las acciones, según las autoridades, estaba muy relacionado con Miguel Rodríguez Orejuela en el cartel de Cali. Recordemos que el señor fue detenido por sus vínculos con el narcotráfico. Recordémoslo ahí en ese entonces, pues era muy cercano y además también hay que decir que fue gerente de la campaña, de la primera campaña de Ernesto Samper a la presidencia de la República en los años 90. ¿Sí? Para que vayan entendiendo un poco la relación que existía entre la familia Villegas y la clase política tradicional. Pues bien, César Villegas fue asesinado y además en el bajo mundo le decían el Bandi Villegas. ¿Eh? Ese era un bandidazo de todas las proporciones que uno se puede encontrar en la historia burda del narcotráfico y el fútbol colombiano. Eso era el típico empresario, deportivo, del político, de querer comprar un equipo de fútbol. Pero bueno, por otro lado, vemos la historia peor contada. Esto es la peor historia de un país que le falta eh, memoria por otro dirigente que fue asesinado. Y estamos hablando del señor Gustavo Adolfo Peggy López. Gustavo Peggy, a los que no lo conocían, era hombre empresario de Envigado. Y según las investigaciones de su asesinato, dice el señor Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, yo a él le decía el alcalde Manejo del Envigado. Estas palabras del excomandante paramilitar hacían referencia al caso de este señor. Resume el asesinato del dirigente y pues recordemos que en el 2014 el Envigado fue incluido en la lista Clinton por sus vínculos con la temida oficina de Envigado. Recordemos que el señor Upegui hizo parte de ese cabecilla grupo criminal más beligerante y peligroso de la historia. Recordemos que a estos señalamientos Upegui nunca fue condenado. Estuvo preso entre 1998 y 2001, acusado por delitos de secuestro simple agravado, concierto para la conformación de grupos de justicia privada. También fue denunciado por un hombre que se llama Humberto González Rivera, quien dijo que el 26 de abril de 1996
Este señor fue secuestrado por hombres armados que se identificaron como miembros del F2 y en Sabaneta, en Antioquia, y recordemos también que fue asesinado en el año 2006 en Medellín. Pues bien, si miramos la historia de las famosas del Envigado Fútbol Club, pues este equipo, este equipo estuvo muy vinculado con, con este señor Upegui, que era el heredero de Pablo Escobar en algún momento. ¿Sí? Entonces, los investigadores del CTI, pues, fueron los primeros en cubrir que el principal accionista del Envigado tenía una doble vía, fichaba jugadores, y entre los cuales les voy a mencionar James Rodríguez, Freddy Guarín, Dorlan Pavón, Giovanni Moreno y Juan Fernando Quintero. O sea, esa era una forma de poner a jugadores en su lugar. Pues también manejaba una banda de puros gatilleros en las que figuraban personajes como Maximiliano Bonilla alias Max o Valencia, Daniel Alberto Mejía Ángel alias Danielito, pues su verdugo, y Mauricio López alias El Gillo. Este empresario le decían el patrón, ¿sí? Termina salpicado por torturas, por muertes, ¿sí? Entonces eso es una locura terrorífica. Este caso de la muerte de Upegui tiene muchas aristas en las cuales hay directivos, en las cuales siguen en ese tipo de cosas que han ocurrido con clubes profesionales como el mismo Envigado, que terminó por salir de la lista Clinton tras llegar a varios acuerdos con los viejos dueños, que era el señor Juan Pablo Upegui, el hijo mayor de Gustavo, y los nuevos accionistas de una empresa financiera del Envigado Fútbol Club, que es la actual dueña de las acciones del cuadro naranja. Entonces, aquí lo que tratamos de contarle a la gente en estos podcasts es que no olvidemos estos casos. Recientemente en un podcast de Alejandro Pino hablaba sobre los asesinatos de los dirigentes, pero valió la pena desmenuzar quiénes eran, cuáles eran esos comportamientos que tenían estos directivos y del por qué seguimos viendo asesinatos de dirigentes como tantos que se han visto a lo largo de los últimos años en Colombia. Es una historia que nos debe, llamar a la reflexión y a la sensatez del por qué seguimos viendo tanta violencia contra los dirigentes. No solo el tema de las apuestas, sino también muchas cosas que han afectado la imagen del fútbol colombiano. Que la prensa deportiva, porque hay que ser directa con ellos, no ha sido capaz de investigar. Hay personas que de manera valiente se han atrevido a investigar esos nexos, como Alejandro Pino y otros colegas que de manera valiente se han atrevido a denunciar la corrupción del fútbol colombiano para que el fútbol se limpie de una vez por todas. Soy Raúl Sánchez Parada y este fue el episodio número 3, Dirigentes asesinados en Historias Olvidadas.